Hermanos, gloria a Dios, estamos aquí este domingo para alabar y glorificar al Señor y aprender, ¿por qué no? Muchas de las cosas que voy a decir hoy, la mayoría de ustedes ya las saben, y pues qué bueno, ¿verdad? Eso denota a un Dios, como decía Rogelio, a un Dios misericordioso, a un Dios que procura a su pueblo. Hace ya algún tiempo vino un hombre predicando el Evangelio. Gloria a Dios por los hombres que predican el Evangelio. Él los sostiene. Cristo sostiene a los hombres que predican el Evangelio. Y este hombre, si lo quieres poner así, fue la persona que me llevó de la mano a la Reforma. Fue maravilloso, hermanos. Yo había hecho una confesión de fe anteriormente y la Reforma vino a confirmar a un Dios soberano sobre todas las cosas. Y dada su predicación, pues sucedieron muchas cosas en mi vida, pero una de las cosas que sucedieron en mi vida es que él enseñaba a buscar al Señor, no solamente en solos, sino en santidad. Y buscaba este afán de estar en la presencia de Dios de manera solitaria, hermanos, sin gente. Y si algo nos enseñó este hombre fue esto, a buscar la presencia del Señor solos. Y eso me causó algo a mí. Aunque yo era creyente, yo le empecé a preguntar al Señor: Señor, yo quiero escuchar tu voz audible. ¿Alguno de ustedes ha orado por eso? ¿Alguno de ustedes ha perdido el sueño por esto? Mi hermano de Colombia va a decir: vámonos. Empecé a orar por eso. Sí, empecé a sollozar por esto. Quería escuchar a Dios. Y Dios, que es bueno, me habló. Aquí tenemos el texto, Hebreos 1, del 1 al 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esta fue la primera escritura, si lo quieres poner así. Digamos, yo sí era creyente, hermanos. Y Dios, yo le estaba pidiendo a Dios que me hablara. Y Dios me dijo: sí, pero yo he hablado a través de mi Hijo Jesucristo. Simplemente me recordó y me llevó lo que la Escritura decía. Y escuché su voz. Mi pregunta es esta: ¿Dios sigue hablando hoy? ¿Cómo habla? ¿Qué nos diría Dios de sí mismo? ¿Entenderías su idioma si te hablara? Si pudiéramos hablar con Él, ¿qué serían las cosas que serían importantes? La Biblia comienza hablando de esta relación del hombre en el Edén. Armonía, ¿verdad? Y la Biblia termina hablando de un Edén. Armonía, ¿verdad?
Aunque la Biblia puede ser leída por muchas personas, es la revelación exclusiva para su pueblo. Ahora Dios habla de muchas formas. En el pasado habló a varios hombres, pero muchas de esas cosas no quedaron escritas. Ahora tenemos 66 libros que llamamos la Biblia, y a lo largo de la historia vemos este Señor explicando lo que significa esta historia puesta en la Biblia. Tenemos una Biblia escrita más de 40 autores por un periodo de más de 1500 años. Pero algo que no podemos negar, y creo que muchos de nosotros nos hemos arrancado la cabeza y decir, ¿cómo es posible que haya esta organización, que haya esta unidad orgánica en este libro? La Biblia es verdadera. Y la Biblia es verdadera porque va a diagnosticar mi pecado. La Biblia es el único libro que me va a dar un diagnóstico de quién soy yo. Y es el único libro que me va a dar una esperanza, una solución. ¿Cómo pudieron los humanos haber escrito esto? Imposible. Los cristianos no son completamente tontos, hermanos. No hubieran inventado el Dios de la Biblia. Y la única forma de que esto sea real, de que esto sea verdadero, es que sea el Dios de los cielos el autor de este libro. Y esto va a proporcionar, y aquí tenemos problemas, tanta gente, híjole, va a los psicólogos, a los psiquiatras, a ver su existencialismo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde me dirijo? Y la Biblia es el único libro que va a dar estas respuestas. ¿Por qué estás aquí? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que te espera? Necesitamos a Dios específicamente hablándonos claramente acerca de Él. Y esta información la podemos saber muchas cosas de Dios a través de la naturaleza. Podemos ver su gloria, y podemos ver los cielos, y podemos, acertar muchas cosas. Pero no podemos saber quién es este Dios trino. No podemos saber el plan de salvación. No podemos saber estas cosas de las estrellas, de la naturaleza. La única manera de saber estas cosas es a través de una revelación especial escrita en la Biblia. Si vamos a ser salvos y santificados, necesitamos las Escrituras. El estudio de la palabra de Dios está conectado con Dios mismo. Dios se revela a través de su palabra. En el aposento alto, en Juan 17, y muchos de ustedes mencionan Juan 17, el Señor está orando por sus discípulos. Y la oración es así: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Y es así como somos santificados. ¿Se dieron cuenta que cuando comencé hablando me estaba yo quejando de él? Necesito ser santificado. Hermano, hermana, ese es el problema. Necesito ser santificado y ser santificado en su verdad. Las Escrituras deben dominar todo lo que hace la iglesia. Donde encuentras a una iglesia bíblica, a una iglesia gozosa, a una iglesia apta, a una iglesia fiel, esa iglesia está bajo las Escrituras. Está bajo la tutela del Espíritu de Dios a través de las Escrituras. Y esta es la fórmula histórica que funciona. Cuando las Escrituras hablan, Dios habla. Amén. Ahora, tenemos esta idea de hablar y así comencé yo esta enseñanza, en este afán de querer escuchar su voz. En el principio, Dios habló. El principio Dios habló y habló a existencia. Hágase la luz, hágase la tierra. Habló. El lenguaje es un misterio increíble. Es lo que hace que tú y yo nos podamos comunicar. Hablamos. Es más, no podemos pensar sin palabras. No podemos comunicarnos sin palabras. Es un atributo de Dios comunicable que nosotros podamos comunicarnos. Dios habla, se revela a sí mismo. Solo conocemos a Dios porque Dios ha concedido hablarnos. Se puede conocer personalmente al Dios eterno que nos creó. Y ahora, Dios es el que va a establecer estos límites. Lo que sabemos, cómo lo sabemos, cuándo lo sabemos, a quién se lo revela, cómo lo revela. Todo depende de Él. Todo depende de Él. Pero hay algo sorprendente. El Dios de la eternidad. Y alguien estaba mencionando esto el otro día. Por eso les decía que muchas cosas se van a repetir. El Dios de la eternidad habló de la eternidad a los hombres. De la eternidad a la no eternidad. Y podemos ver, es una cosa que me fascina, al Hijo del Hombre entrando a este plano no eterno. A este plano, las cosas se están acabando. Aquí en Éxodo 19, quiero mostrarles algo. El pueblo ha salido de Egipto. Tenemos a este pueblo, igual que nosotros, desobediente, necio, y está caminando a través del desierto. Es el tercer mes. Están parados enfrente del monte Sinaí. Moisés subió hacia Dios. Moisés sube hacia Dios y Jehová lo llama. Y esto es lo que le dice aquí en la pantalla. Vamos a empezar a leer desde el versículo 4. Así vas a decir a la casa de Jacob. Esto es lo que les vas a anunciar. Y dice en el 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he atraído a mí. Os he traído a mí. En el 5: ahora pues,
si dieras oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En el 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Aquí en el 8. Todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Ustedes conocen la historia, no fue así. Pero quiero que vean, este es el capítulo 19, hay un preámbulo. Tenemos un preámbulo. Vemos este preámbulo de preparación, de santificación, de limitación. El monte se va a limitar. No puede subir bestia, no puede subir hombre alguno. Cualquiera que subiera va a ser apedreado, o con una saeta, va a ser muerto. El monte humeaba, el monte se estremecía. Y vemos este preámbulo, el sonido de la bocina va aumentando en extremo. Moisés habla y Dios desde el monte le va a contestar con esta voz tronante. ¿Por qué este preámbulo? ¿Por qué esta santificación? ¿Por qué les está diciendo: límpiense, prepárense? En el capítulo 20 tenemos los 10 mandamientos. Dios le va a entregar los 10 mandamientos a Moisés. Dios está revelando a los hebreos a través de los 10 mandamientos. Escuchen. A mí me pareció maravilloso esto, porque primero Dios muestra su gloria a los israelitas en Egipto, ¿verdad? A través de estos milagros, a través de estas proezas. Pero ahora va a venir la introducción de quién es verdaderamente este Dios. Cristo muestra su gloria, ¿verdad? Con milagros, con proezas. Pero nos va a mostrar quién es verdaderamente Cristo. Dios está revelando a los hebreos a través de estos mandamientos, a través de su santidad. ¿Se dan cuenta? Dios está diciendo: así soy yo. Esto no es un mensaje aislado. Esto no es, bueno, voy a decirle a estas personas, no, Dios siempre ha sido así. ¿Se acordarán qué había pasado antes? Dios había escrito los mandamientos con su dedo, ¿verdad? Moisés había bajado con las tablas de la montaña, ¿no? Cuando ve lo que estaba pasando en el campamento, las rompe a los pies de la montaña. Esta palabra escrita la llamamos canon. No voy a inventar palabras muy rebuscadas. Soy un hombre demasiado, ¿cómo diríamos esto? No con la educación que tienen algunos de ustedes. Pero canon simplemente es como una vara de medir. Lo que no cumple esa medida no entra. Aquí vemos la escritura, la llamamos canon,
su propia palabra escrita para la posteridad, para formar parte permanente de su libro. Pero hay cosas que no fueron escritas. La Biblia no es un libro que el hombre pudiera escribir. De vez en cuando alguien dirá, el Antiguo Testamento es la historia del pueblo israelita. Eres un sionista, los exaltas. La Biblia no esconde el pecado, hermanos. La Biblia dice exactamente quién era David. La Biblia dice exactamente quién era Abraham. La Biblia no minimiza el pecado en ese sentido de esconderlo. La Biblia demuestra quién es el que puede solucionar este problema del hombre. Cuando Jesús y sus discípulos predicaron, no había un Nuevo Testamento. Y entonces predicaban del Antiguo Testamento, predicaban de estas promesas, predicaban de estos pactos, predicaban de todas estas promesas y pactos que se iban a cumplir en este nuevo pacto, en el que sí podía cumplir este pacto en Cristo. El libro de Mateo que hemos estado leyendo comienza con la genealogía de Cristo, y lo que está diciendo y está afirmando que todo el cumplimiento de la historia del Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Jesús es el develamiento de Dios, que cumple la revelación de Dios y nos lleva al cumplimiento de un plan perfecto. Él es el Cordero inmolado. Es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. El Cordero que quita el pecado del mundo, que cumple este sistema antiguo, obsoleto. Ahora Él viene y lo cumple, lo completa. Jesús, el dador de la vida. Jesús conocía el Antiguo Testamento. Siempre me acuerdo de esta parte. Yo sé que ustedes me van a criticar por esto. De C.S. Lewis, el que escribió la Narnia. Jesús conocía el Antiguo Testamento. Pero en esta parte en que la bruja acusa a Aslan sobre la ley, Aslan le responde y le dice: ¿la ley? Yo estaba allí, no me hables de la ley, yo estaba allí cuando se escribió. Jesucristo estaba allí cuando se escribió, ¿no? Claro que sí. Jesucristo estaba ahí cuando se inspiró. ¿Cuándo dejó de ser todopoderoso y todo glorioso? ¿Cuándo dejó el Señor de no estar en todos los lugares al mismo tiempo? Jesús conocía el Antiguo Testamento. Ahí en Nazaret, en esa sinagoga, le dan el libro de Isaías. Y él dice, abre el libro y busca ese pasaje de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cierra el libro y se lo da al ministro, al que estaba atendiendo. Y todos, yo me pregunto, todos los están mirando, ¿no? Todos están mirando. Así dice la Biblia, ¿no? Todos, sus ojos están fijos en Él. Hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy se ha cumplido. Cristo es aquel que vino a dar libertad a los cautivos. Somos un grupo pequeño, hermanos. No me refiero a este pequeñito.
a los creyentes en el mundo. No somos muchos, hermanos. Ayer platicaba con mi esposa y le decía, ¿ves cómo el mundo aprieta, oprime? No puedes ver ni las Olimpiadas ni nada de eso, olvídate, es una locura, no puedes. Oprime. Pero este es el pueblo de Dios. Estamos sujetados, estamos contentos, estamos contenidos en Cristo. Gloria a Dios. Algunas personas en contra de la Biblia argumentan que las profecías son tan exactas del Señor Jesucristo que debieron haber sido escritas después de que Cristo nació. El problema que tenemos aquí en la pantalla, Septuaginta, la Biblia griega, fue escrita 250 años aproximadamente antes del nacimiento de Cristo. Esta inició con la traducción del Pentateuco, probablemente en Alejandría, en Egipto. La tradición dice que hubo alrededor de 70 traductores, por lo que era la Biblia del judaísmo de habla griega antes de que Cristo viniera, y porque el griego era la lengua oficial del mundo mediterráneo. Los apóstoles, cuando van a predicar al mundo, hablan griego, hermanos, no arameo. Era la lengua oficial. El Antiguo Testamento está compuesto de 39 libros por una diversidad de autores por muchos años. ¿Cómo sabemos cuáles son incluidos o cuáles no son? Quiero que vean algo, y esto me llamó mucho la atención. Cristo nunca discutió con los fariseos qué libros eran canónicos y qué libros no eran. Nunca debate sobre cuáles pertenecen al canon y cuáles no. Cristo se refiere a las Escrituras y los fariseos entienden lo que Él está diciendo. Las Biblias católicas tienen más libros. Nosotros, los creyentes, y esta es una parte nada más, hay muchísimos otros motivos, pero los excluimos. No los excluí yo, la historia de creyentes los ha excluido, porque no estaban escritos en hebreo originalmente. Y no fue hasta el Concilio de Trento que la Iglesia Católica los pone ahí, los atesora y los afirma. Han salido muchos evangelios falsos. Y esto es importante lo que estoy diciendo. Han salido evangelios falsos. El evangelio de María Magdalena, el evangelio de Tomás. Pero hay un criterio, hay criterios. Y el primer criterio para saber, que usaban nuestros hermanos para saber si algo era real o verdadero, era esta apostolicidad. Lo que significa que un libro está escrito por un apóstol o un asociado de un apóstol. Pero quiero que pongamos atención en esto, por favor. Evangelios, la mayoría de los evangelios apócrifos van a dar un nombre conocido para tratar de autenticar que este libro es verdadero. Entonces los hermanos conocían si era verdadero por estas otras características. Este otro criterio, la ortodoxia. El libro se ajusta a lo que sabemos que es verdad a partir de los otros libros que sabemos que están inspirados. Es muy importante esto. ¿Por qué digo esto?
Hermanos, cuando alguien salga con una nueva doctrina, chequen qué está diciendo la iglesia por 2000 años. Porque no voy a hacer que apenas en los 1800, 1900 empezaron con estas cosas. El libro se ajusta, la doctrina se ajusta a lo que sabemos. El último punto, para regresar, eran 3 puntos que quería mencionar. Esta catolicidad, y no significa católico romano, significa si ha sido aceptado de manera universal por las iglesias cristianas, fundadas en la fe cristiana. Más quiero decir una cosa, que en Juan 1:1 nos dice, y es que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Esta palabra logos, Cristo es llamado el verbo más adelante. Cristo es llamado el verbo hecho carne. Quiero que vean esto. Cristo, la palabra encarnada, 100% hombre, 100% Dios, para que pudiéramos ver y oír de una manera directa la verdad del corazón y la mente de Dios, con toda la autoridad, para sanar, para perdonar. Nunca vamos a encontrar al Señor Jesucristo diciéndole a los fariseos: oye, estás dando demasiada palabra. Oye, lo que estás leyendo en las Escrituras está mal. No. Jesucristo tenía un problema con ellos, y el problema es que le aumentaban, que usaban de costumbres, usaban de sus ideas. Pero nunca vas a ver al Señor Jesucristo peleando con los fariseos por la palabra de Dios, por la ley. Jesús ve la palabra de Dios como la autoridad para la fe y práctica en la vida de los creyentes. El Nuevo Testamento tenía que ser escrito. El Nuevo Testamento tenía que ser escrito. Estábamos esperando. En el Antiguo Testamento estábamos esperando este Nuevo Testamento. Estábamos de puntillas esperando que pasara este Nuevo Testamento. Ahora mi pregunta para ti es esta: ¿qué estamos esperando ahora? Tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, ahora estamos esperando la venida del Rey. La palabra es vital. La palabra es vital, hermanos. No necesitamos agregarle nada. Tenemos que entender que los primeros judíos no esperaban un Mesías crucificado. Los primeros judíos no esperaban. ¿Qué pasa con ellos? Aún Isaías 53, cuando se habla del sufrimiento de este siervo, muchos judíos pensaban que era la nación de Israel. El Nuevo Testamento surgió de los judíos. Y esto es importante. Tenemos el Nuevo Testamento porque los primeros creyentes fueron judíos y ellos escribieron este Nuevo Testamento. Pero ¿sabes qué significaba para ellos esto? No es como que dijéramos: oye, hay una nueva religión, el cristianismo, vamos a unirnos a ella. ¿Qué te parece? Me parece muy buena idea. ¿Y qué va a pasar después? Bueno, es que después de que te unas al cristianismo, vas a ser perseguido. Después de que te unas al cristianismo, te van a sacar de la sinagoga. Después de que te unas al cristianismo,
No solamente vas a ser perseguido, seguramente te van a matar. Ah, qué buena idea. Vamos a unirnos a cristianismo. Terrible, ¿verdad? Costó tener la Biblia con nosotros. Algunas personas piensan que los escritores del Nuevo Testamento inventaron la resurrección. Algunas personas han pensado que los escritores del Nuevo Testamento inventaron la resurrección. Los escritores del Nuevo Testamento no inventaron la resurrección. La resurrección inventó a los nuevos escritores. Somos cristianos, somos creyentes por la resurrección. No habría un Nuevo Testamento sin resurrección. La resurrección muestra que la obra del Señor Jesucristo está completa. El Señor ha resucitado. Por eso leí este versículo adelantado. Hubo una resurrección corporal física, real de Jesucristo de entre los muertos. Sin eso no hay una fe cristiana. Si Jesús solo vive en el corazón de los hombres sin resurrección, todos nos vamos a ir al infierno. Esto es real. Tal vez necesitamos tomar unos minutos de nuestra vida y meditar en la resurrección y decir, esto es real, Él resucitó. Sabemos que Jesús hablaba por largo tiempo. Jesús hablaba por muchísimo tiempo. No sacas a una multitud y la llevas al campo para hablar 5 minutos. Y entonces lo que tenemos, muchas de las cosas que tenemos, es un resumen de las cosas que tenemos, de lo que dijo el Señor Jesucristo. Pero no nos equivoquemos. Tenemos exactamente lo que Dios quiere que tenemos. Tenemos suficiente prueba de lo que Dios es y quién es y cómo lo hizo. Tenemos 4 evangelios. 4 evangelios. Unos escritos antes de otros, sí. Unos se compensan unos a los otros, sí. ¿Tenemos todo el compendio de la palabra de Dios? Sí. Los evangelios muestran los acontecimientos. Tal vez podría parecer de alguna manera diferente en algunas ocasiones, pero los evangelios están de acuerdo en algo completamente. ¿Quién es el Señor? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es el que habla? La Biblia afirma ser esa inspiración objetiva. Escuchemos las palabras del hermano Pablo. Aquí en la pantalla, 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura, y aquí es la palabra en griego, toda la escritura es el soplo de Dios. Toda escritura es el soplo de Dios. Toda la escritura ha sido exhalada por Dios. Dios es la inspiración de las divinas escrituras. Lo maravilloso de esto es que es la única ocasión que esta palabra en griego se utiliza aquí en 2 de Timoteo 3:16, en todo el Nuevo Testamento. Pedro en particular aclara este contraste entre mitos, fábulas y testigos oculares de los hechos. Aquí en la pantalla, 2 de Pedro 1:16 y 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas
artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El 17, pues Él recibió de Dios Padre honra y gloria. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pedro dice: nosotros vimos, no nos inventamos esta historia. Nosotros estábamos ahí en el monte santo y fuimos testigos y lo vimos y lo oímos. Lo siguiente, voy a decir algo terrible. Ya estamos terminando. A veces Dios va a quitar su palabra del lugar. Realmente es algo terrible lo que acabo de decir. Más allá de lo que podemos comprender. A veces hay cristianos que no aman su palabra como deberían. Yo sé que algunas personas van a estar enojadas con lo que acabo de decir, porque si son cristianos deberían amar su palabra, pero ahora no aman su palabra porque no la leen. Hermanos, quiero que apuntes esto, por favor. Realmente yo soy ajeno de este tipo de cosas, pero al leer la palabra de Dios te va a causar amar la palabra de Dios. Si no la lees, no la amas. El amor de la Biblia viene de la Biblia. Hace unos días estaba yo enseñando sobre esta iglesia de Éfeso. Y esta iglesia de Éfeso, pues, era una iglesia muy bien situada, había recibido felicitaciones por su trabajo, por su obra, por su paciencia, por no soportar a los malos. Habían hallado mentirosos a los apóstoles falsos. Habían trabajado con paciencia, habían sufrido por amor de su nombre. Habían estado sostenidos por Él. La iglesia es sostenida por Él. Toda iglesia es sostenida por Él. Y todo cristiano es sostenido por Él. Pero esta es la aterradora acusación en contra de ellos. Y dice así: tengo esto en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Arrepiéntete. La pregunta que tú te debes estar haciendo ahorita es: ¿qué significa este candelabro? Que Dios está amenazando, que Cristo en esta visión en Apocalipsis está amenazando de quitar de su lugar. La Biblia es su mejor comentario. La Biblia es su mejor comentario. Me puedes convencer de muchas cosas, pero me convences mejor con la Biblia. Apocalipsis 1:12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí está la respuesta: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces estos candeleros son las iglesias. Pero un candelero no se prende por sí solo. Un candelero no tiene nada de sí mismo. Si no
pones allí fuego, no hay fuego. Así son las iglesias de Cristo. No tienen luz por sí mismas, sino lo que pones en ellas. Y la luz que se pone en ellas no es la luz de la naturaleza, ni la ley de Moisés, si lo quieres poner así, sino el evangelio de Cristo, que disipa toda oscuridad. Es el medio para iluminar a los pecadores y dar luz a los santos, por los cuales caminan y se esfuerzan. Esta luz es puesta en las iglesias por Cristo, cuyo evangelio y quien es el mismo venido como luz al mundo. Ese es el primer amor, Cristo y su palabra. Yo quería que Dios me hablara, hermanos. Y Dios me habló a través de su palabra. Si quiero atesorar algo hoy, quiero atesorar su palabra. Si quiero escuchar su voz, quiero escuchar su palabra. Mi pregunta para ti es esta: ¿quieres que Dios te hable? ¿Qué tan genuino es este? Hermano, ¿qué tan genuino es este clamor? Digamos, realmente, y hay una diferencia en conocer algo, realmente yo he visto gente y he tenido la experiencia que hay gente que ha leído las Escrituras, pero Dios no le ha hablado. ¿Cómo podemos escuchar su voz? Primeramente a través de la Escritura, de su Escritura. Y digo primeramente porque si escuchas una voz que no habla de acuerdo a las Escrituras, no es la voz de Dios. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Atesoramos esta palabra como la voz de Dios? Hermanos, yo creo que todos deberíamos desear esto. La palabra de Dios no necesita nada más. La palabra de Dios es la revelación de Dios. La palabra de Dios es inherente a la revelación de Dios. La palabra de Dios, la Biblia es la revelación de Dios. Vamos a ponernos de pie esta tarde.